Bueno, en las diapositivas veíamos estas fórmulas que puse aquí a la derecha. Tenemos que la velocidad es igual a la longitud de onda entre el periodo o longitud de onda por frecuencia. Y las fórmulas 3 y 4 que están en rosa son para encontrar el periodo cuando conozco la frecuencia o la frecuencia cuando conozco el periodo. Simplemente vamos a sacar el inverso, es decir, vamos a dividir 1 entre el valor del periodo para obtener frecuencia y 1 entre el valor de la frecuencia para obtener el periodo. Aquí donde le puse dónde, están que representa cada letra de las fórmulas y las unidades en que tenemos que mantenernos, en las unidades en las que tenemos que hacer nuestras operaciones. La velocidad se va a medir en metros por segundo, la longitud de onda en metros por ciclo, es decir, va a ser la longitud de cada ciclo, por eso es metros por ciclo. El periodo es segundos por ciclo y la frecuencia, aquí se me cortó, es ciclo sobre segundo. Entonces, el periodo y la frecuencia son cantidades inversas. Si se dan cuenta, sus unidades son las mismas, nada más están al revés. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. El problema dice, calcula la rapidez con que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 ciclos por segundo y su longitud de onda es de 10 metros por ciclo. Aquí, al leer el problema, lo que nos interesa son los datos que tienen que ver con nuestra fórmula. Nos dice, por ejemplo, que la onda es longitudinal. En este caso, o para la resolución del problema, que solo queremos saber su velocidad, no necesitamos saber qué tipo de onda es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser anotar los datos que nos proporciona el problema. Y bueno, aquí dice que vamos a calcular la rapidez. La velocidad o rapidez está representado con la letra V. Más adelante vamos a ver por qué a veces nos dicen rapidez y a veces velocidad, pero las unidades de medida es lo mismo y lo vamos a representar con V. Entonces, V es el dato que no conozco. Después, se propaga con una frecuencia de 120 ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia está representada con la F mayúscula y dice que son 120 ciclos por segundo. Y su longitud de onda, que es esta letra griega que se llama lambda, es de 10 metros por ciclo. Entonces ya tenemos todos los datos que nos da el problema. Tenemos frecuencia, tenemos longitud de onda y queremos conocer V. Entonces vamos a elegir la fórmula 2. Lo siguiente que hay que hacer es revisar las unidades. Si tuviéramos, por ejemplo, una velocidad, una longitud de onda en kilómetros o en centímetros, tendríamos que hacer una conversión, pero como nos la están dando en metros por ciclo, y esa es la unidad que yo les indiqué que necesitábamos, entonces no hay que hacer conversiones, vamos a utilizar los datos así como están. Entonces, lo que sigue, bueno, ya elegimos nuestra fórmula, que es V igual a lambda por la frecuencia. Lo que sigue es sustituir nuestros datos. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que en vez de poner lambda por F, vamos a poner sus valores. Velocidad es igual a lambda, que en nuestros datos dice que es 10 metros por ciclo. 10 metros por ciclo por la frecuencia, que dice que es 120 ciclos por segundo.
siempre hay que escribir las unidades para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Nos va a dar 1200. ¿1200 qué? Las unidades las podemos estudiar también aparte. Se les aplican las mismas operaciones que a la fórmula. Entonces, si tenemos metros sobre ciclo por ciclo sobre segundo, vamos a hacer una operación como si fueran fracciones. M por C, como son diferentes, pues nada más queda MC entre CS. Y vamos a eliminar con la división a los que son iguales porque nos daría como 1. Entonces, las unidades son metros sobre segundo. Pueden hacer ese análisis de unidades nada más usando álgebra, porque eso les va a ayudar a comprobar si su resultado es correcto, porque si hubieran equivocado de fórmula y hubieran dividido, las unidades les darían incorrectas, entonces ahí se darían cuenta de que la fórmula estuvo mal, pero si no, nada más es cosa de que ustedes coloquen las unidades que corresponden según lo que les puse yo aquí en las diapositivas. Estas unidades son las que tendrían que corresponder. El segundo problema dice, una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos. Entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5 metros. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad con que se mueven las olas? En este caso, no nos están dando los datos llamándolos por su nombre, pero por eso es importante que quede bien claro qué es cada cosa, porque ustedes lo tienen que interpretar a veces. Entonces nos dice que la lancha sube y baja por las olas cada 3.2 segundos. Entonces aquí nos está midiendo un tiempo para empezar. Nos vamos aquí a la diapositiva. La única unidad que mide tiempo es el periodo, es tiempo por ciclo. Entonces, esto es el periodo, 3.2 segundos cada ola. Entonces, cada ola sería un ciclo, segundos por ciclo. Después dice que entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5 metros. Recordemos que tenemos la onda así y la cresta sería esta y esta sería la otra cresta. La distancia que hay entre ellas dos habíamos dicho que es la longitud de onda. Entonces, ahí nos están dando la longitud de onda, que es de 24.5 metros. Y esa distancia es por cada ciclo, cada que pasa una ola. Y nos piden cuál es la magnitud de la velocidad con que se mueven las olas. Aquí va a ser lo mismo que en el pasado, pero tenemos que elegir nuestra fórmula en base a los datos. Tenemos periodo, longitud de onda y queremos velocidad. Entonces, ahora va a ser esta fórmula, velocidad, periodo y longitud de onda. Entonces escribimos nuestra fórmula. V es igual a lambda sobre T y vamos a sustituir. Lo mismo, nuestras unidades están en las unidades correctas, entonces pasamos directo a la sustitución. Lambda, que es esta, tiene un valor de 24.5, entonces ese es el que ponemos. Metros sobre ciclo. Entre el periodo, que es de 3.2 segundos por ciclo. Y vamos a hacer esa operación. Nos da como resultado 7.66. Las unidades las podemos separar y como en álgebra realizamos las mismas operaciones que nos marca la fórmula. Tenemos metro por ciclo entre segundo por ciclo. Entonces aquí lo que se hace es lo que se le dice la ley del sándwich. Extremos por extremos van arriba y centro por centro va abajo.
Entonces M por C nos queda MC y S por C nos da SC. Después pues eliminamos estos que son iguales y las unidades que quedan son metros por segundo, que son las unidades correctas para la velocidad. Y bueno, este sería nuestro resultado del segundo problema. Seguimos con el problema número 3. Dice calcular la frecuencia y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra si tienen una rapidez de propagación de 140 metros por segundo y su longitud de onda es de 0.3 metros por ciclo. Entonces lo mismo, empezamos por anotar nuestros datos y dice calcular la frecuencia. Entonces F es la que vamos a calcular. Y el periodo también dice que lo calculemos. Entonces nos falta F y T. De las cuerdas de guitarra, si tienen una rapidez de propagación. Rapidez, recordemos que lo representamos también con V, 140 metros por segundo. Y su longitud de onda es de 0.3 metros por ciclo. Si tienen duda, por ejemplo, aquí que nos dice la rapidez de propagación es de 140 metros por segundo y no saben qué letra poner, se pueden guiar con la diapositiva. Entonces, dice 140 metros por segundo. Las unidades las buscan aquí y corresponde a la velocidad. Si nos dice 0.3 metros por ciclo, pues buscan aquí metro por ciclo, es la longitud de onda. Entonces se pueden guiar con eso si todavía se confunden un poco con los conceptos. Entonces elegimos nuestra fórmula en base a los datos que tenemos. Queremos frecuencia, periodo, velocidad y longitud de onda. Entonces ninguna de estas dos fórmulas me incluye tanto frecuencia como periodo. Y eso está bien porque estoy buscando una de las dos. Y no puedo tener dos incógnitas en una ecuación. Entonces voy a elegir cuál quiero calcular primero, la frecuencia o el periodo. Entonces yo voy a elegir la frecuencia. Así que vamos a usar la fórmula 2. Velocidad es igual a lambda por F. Pero esta fórmula es para calcular V y yo quiero calcular F. Entonces voy a hacer un despeje de la fórmula. Y bueno, eso ¿cómo lo hacemos? Pues con álgebra. Entonces quiero que esta F se quede solita al lado del signo igual y las otras dos letras tienen que estar del otro lado. Entonces esta lambda tiene que pasar con la V. Como lambda está multiplicando a F, va a pasar con la operación contraria. Me va a quedar lambda dividiendo a V. Como lambda es la que estoy moviendo, esa es la que pasa abajo. V se queda donde está y lambda pasa abajo. Eso es igual a la frecuencia. Entonces, esta es mi fórmula de frecuencia que puedo representar así, pero a fin de cuentas dice lo mismo. Ahora sí, ya tengo mi fórmula, entonces voy a pasar a sustituir. Frecuencia es igual a la velocidad, que es 140 metros por segundo, entre la longitud de onda, que es 0.3 metros por ciclo. Me va a dar 466 y mis unidades quedan metros sobre segundo entre metro sobre ciclo. Hacemos la ley del sándwich, metro por ciclo sobre metro por segundo. Y se van los metros, me quedan ciclos por segundo, que son las unidades correctas para la frecuencia. Entonces ya tengo uno de los dos valores que me están solicitando, pero también me piden
que calcule t. Entonces podría despejar de aquí la t, pero pues es mucha complicación. Ya tenemos aquí una fórmula que me da directamente el periodo si yo conozco la frecuencia. Y aunque aquí no tengo frecuencia en mis datos, yo acabo de calcularla. Entonces, lo que voy a hacer es este dato, colocarlo en mi fórmula para encontrar el periodo, que es t. Anoto fórmula, que sería t es igual a 1 sobre f. Y sustituyo 1 entre 466 ciclos por segundo, que es lo que yo acabo de calcular con mi otra fórmula, y me va a dar 0.002 y mis unidades van a quedar justo al revés, segundos por ciclo, porque estoy sacando un inverso. Entonces, este sería el segundo resultado que me están solicitando. Ya tengo la frecuencia y el periodo. Ahora, si ustedes quieren despejar el periodo de la otra fórmula, tienen velocidad es igual a lambda sobre t. Si ustedes quisieran despejar t, esta t tendría que pasar primero al otro lado de la ecuación. Nos quedaría t por v es igual a lambda. Y ahora sí, vamos a quitar a la v de aquí para que se quede solita la t, que es la que queremos calcular. Entonces nada más va a pasar lo mismo que en el caso anterior. V está multiplicando a t, entonces pasa dividiendo. Y como v es la que muevo del lugar, va a pasar abajo de lambda. Entonces esta sería el despeje de periodo en la segunda fórmula. Si quieren despejar lambda, por ejemplo, tienen b es a L sobre t. Si quiero despejar lambda, lo que voy a hacer es pasar la t para acá y me va a quedar justo este despeje que tenía aquí. Lambda es igual a v por t. Y en la fórmula de frecuencia me quedaría, para despejar lambda, la f es la que voy a cambiar de lugar. Me queda, está multiplicando a lambda, entonces pasa dividiendo a v. Y como la f es la que muevo, pasa abajo de la v. Me queda así. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. Estos nada más son despejes que ustedes pueden utilizar si están buscando alguno de estos datos en sus problemas. Y bueno, se los dejo para que sea un poco más fácil porque es difícil explicarles de esta manera. Pero sí traten de hacer sus despejes y solo verifiquen que lleguen a lo que yo les puse aquí, porque sí van a utilizar eso más adelante y necesitan aprender a hacer los despejes. Entonces aquí les dejo este video. Si tienen dudas se comunican conmigo y vemos cómo resolvemos esas dudas.